Hoy vamos a empezar el programa con algo que trasciende lo político partidario. ¿Y por qué digo que lo trasciende? Bueno, porque según una encuesta de Cifra en torno a medidas privativas de libertad o alternativas a la privación de libertad, que es algo que se va a estar conversando en el Palacio Legislativo mañana por varios protagonistas del quehacer de la seguridad pública, bueno, reflejó esta encuesta que de alguna manera aquello que se decía que no, que en realidad a la gente no le importa, con tal de que vayan presos y que ahí queden, nadie entiende ni le interesa pensar en cómo lograr a largo plazo un sistema que realmente rehabilite delincuentes, que realmente los rehabilite. Entre esas medidas siempre se habló de las posibles alternativas a la prisión, ¿no? A la privación de libertad, y como que a nadie le importaba mucho. Bueno, sin embargo, esta última encuesta de Cifra, bueno, sobre todo para los especialistas, la entienden como algo muy, muy positivo y favorable, porque demuestra que de alguna manera la sociedad ha empezado a entender estos conceptos y estaría en un altísimo porcentaje, y después lo vamos a analizar más, a desmenuzar, ya no en la zona de que se mueran adentro, no, en la zona de, sí, hay que hacer algo con esto, y de hecho las medidas alternativas a la prisión pueden ser muy, muy interesantes. Después vamos a desmenuzar esta encuesta, pero antes me gustaría poder conversar con quien desde hace tanto tiempo viene trabajando en este sentido, procurando informar no solo a la sociedad, fundamentalmente lo que le es su rol al Parlamento, ¿no? Al Ejecutivo. Nos está acompañando por teléfono Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema penitenciario. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, muy oportuno discutir esto. Mañana tenemos un seminario aquí en el Parlamento. Exacto. Todo el día con 4 investigaciones, así que es momento para pensar entre todos. Bien, no sé si escuchó mi arranque, pero bueno, Sí. traía a colación la encuesta de Cifra porque no es un dato menor, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ocurre con la opinión pública es lo que nos pasa a todos. Exacto. El delito es algo muy malo, algo que lastima, que genera traumas, que genera angustia. Probablemente muchos de los televidentes, ustedes han sido víctimas de algún delito. Yo lo fui, mi familia lo fue, y el delito genera una especie de desazón, desesperación y descreimiento en el ser humano mismo. Uno dice, bueno, ¿por qué los humanos nos comunicamos con esta violencia? ¿Por qué recurrimos a este tipo de cosas que dejan heridas? Ahora, Sí, lo escuché bien. el delito hay muchos delitos muy distintos y hay muchos que para poder superarse requieren de cosas muy distintas a la cárcel. Entonces, esa es la reflexión. Tenemos un sistema que es absolutamente insostenible, inviable, que es una de las causas de inseguridad pública en nuestro sistema carcelario, y seguimos aumentando la cantidad de personas privadas de libertad sin recursos, de manera proporcionada. Entonces, las medidas alternativas en todo el mundo son un camino justamente para aquellos delitos que no tienen consecuencias extremas, pero que requieren rendición de cuentas, que la persona sanee su situación, pero que tenga tratamiento, asistencia, orientación, mucho más eficiente, mucho más barato y mucho mejor para la sociedad en su conjunto, que va a tener mucha más seguridad. Exacto, bueno, pero entender esa lógica o ese razonamiento no ha sido nada sencillo. No digo que ya además hoy sea la panacea, pero bueno, por eso yo apuntaba a la encuesta, porque sorprendió. Uno tenía la idea de que mayoritariamente lo que primaba era una sensación de la carga, el peso punitivo del Estado, ¿no? Y sobre todo increyendo lo de penas más duras y demás. Pero bueno, por eso yo digo que esta encuesta refleja otra apertura, otro entendimiento. Claro, porque la encuesta, una encuesta bien hecha, requiere un tiempo de preguntas, de explicaciones, y no es solamente la pregunta puntual o el comentario al voleo frente a un delito, que uno cuando obviamente es víctima de un delito, o ve un delito que le choca, un delito fuerte, o cualquier delito, porque cualquier delito es una cosa muy mala, porque aunque a uno le roben la moto o la bicicleta, y bueno, no tiene un daño que no se puede arreglar, no tiene un daño así en la vida misma de la persona, pero perder la moto, si usted es un repartidor, si es la bicicleta o la moto que es para ir a trabajar, etcétera, etcétera,
genera una cantidad de complicaciones muy molestas y a mucha gente le puede complicar. Pero entiendo a lo que va, no es lo mismo ser víctima de un hurto o una rapiña que de un homicidio, está clarísimo. Claro, pero entonces, para ese tipo de delitos que pueden ser graves también, pero ese tipo de delitos que no son inarreglables, que no son irreparables, y que la persona no actuó con violencia extrema, o que la persona actuó fruto de su adicción, cometió un delito porque es adicto y está desesperado buscando plata para consumir, sí, es mucho más eficiente, mucho más seguro para todos, mucho más en favor del control, que esa persona no vaya a la cárcel, que sea asistida, que tenga tratamiento, que tenga educación. Y hay un ejemplo muy claro, lo que ha pasado en el área de justicia juvenil en Uruguay, en menores en Uruguay. Uruguay ha desarrollado un sistema de medidas alternativas que ha bajado la cantidad de adolescentes privados de libertad y que ha bajado la cantidad reincidencia. De delitos. Ha bajado los delitos también de adolescentes. ¿Y la reincidencia? Y ha bajado la reincidencia, porque eso es mucho más eficiente. Es mucho más eficiente que alguien que comete un delito que no es extremo, que no es grave, que no es irreparable, que en vez de ir a una cárcel que ya está colapsada, que no tiene tratamiento, que no tiene tratamiento en adicciones, que no tiene psiquiatra, que no tiene aulas, que no tiene actividad deportiva, etcétera, etcétera, que vaya a un lugar donde tenga el compromiso de ir todas las mañanas a educarse, tal y tal otro día a tratamiento de la adicción, reunión con el psicólogo, capacitación, un curso, un trabajo, seguimiento, evaluación cada 3 meses de cómo va evolucionando. Eso sí da resultados, para que la persona no vuelva a delinquir. Bien. Lo otro no da resultado. Ahora, ¿cuál sería un poco porque uno analiza las posibilidades también según los recursos, ¿no? Entonces, pensemos en el mejor escenario posible. Un consenso en cuanto a voluntad política y en cuanto a la posibilidad de que aparezcan los recursos del caso, ¿no? Porque una cosa es empezar a tomar caminos de parche y otra es integrales, ¿no? Entonces, a ver, hay quienes pueden decir, no, pero las medidas alternativas no se pueden aplicar porque en realidad no hay fiscalización o supervisión suficiente para que esas medidas efectivamente se cumplan. Por lo tanto, termina siendo nada. Otros pueden decir, bueno, no, se echa mano a la medida alternativa porque ya no se puede meter más gente en la cárcel. Entonces, al final, no se rehabilita ni el que está en la cárcel ni el que está en la medida alternativa. O sea, ¿cómo lograr que esto no sea una medida para tapar un agujero o poner un parche, sino que se entienda? Acá tenemos un primer problema, que es las medidas alternativas actuales, no por mala voluntad de la gente que trabaja en esa área, que se llama Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, la OSLA, que también depende del Instituto Nacional de Rehabilitación, sino por la carencia de recursos. Son medidas muy débiles. Son medidas que son básicamente de contralor, de ver si la persona está cumpliendo prisión domiciliaria, arresto nocturno, o va a firmar a la comisaría, o en algún caso va a trabajar. Sí. Pero entonces hay que rearmarlas, hay que fortalecerlas, hay que cambiarlas totalmente. Lo que ocurre es que la otra alternativa, que es la cárcel, es absolutamente imposible financiar este volumen de presos que tiene el Uruguay. Faltan más o menos 4.000 plazas. 4.000 plazas son 8 cárceles de 500 personas. ¿De dónde van a salir los recursos? De ningún lado. Ni el anterior gobierno, ni en el que viene, puede dedicar recursos de ese volumen. Entonces, o seguimos el camino que siguieron muchos países del mundo, que dijeron, seamos suficientes, trabajemos para mayor seguridad y a su vez con recursos posibles, y cambiemos el modelo. No se trata por eso entonces de poner parches, sino de ir a otro modelo diferente. Como hicieron en España, como hicieron los países nórdicos, como está haciendo Estados Unidos, como hizo Canadá, y empezaron a cambiar el sistema. De eso se trata. Una de las claves es esta, medidas alternativas. Hay otras, como el trabajo postpenitenciario, el trabajo de adicciones. Pero a ver, Petit, mi pregunta es, mañana lo que se va a tratar es exclusivamente la medida de las alternativas a la prisión, porque me pregunto, siendo la droga uno de los comunes denominadores entre muchos de los delincuentes, el consumo problemático, ¿no? ¿Por qué antes que todo lo demás no está el encarar el tema de la asistencia en salud de los adictos que cometen delitos? Sí, a ver si te lo puedo ejemplificar con esto. Yo en las visitas que he hecho a otras cárceles del mundo, por ejemplo, en Inglaterra, en
en Suecia, Estados Unidos, etcétera, en general uno en la cárcel encuentra gente que cometió delitos graves, delitos importantes, por lo menos de lo que acá conocemos como rapiña agravada hacia arriba. Bien. Uno no encuentra gente por receptación o por tentativa de hurto o por delitos de esos que decíamos de efectos no irreparables. ¿Por qué? Porque en la comunidad hay una trama de respuestas posibles que logran que eso tenga una solución. Te pongo un ejemplo concreto y real que le pasa a muchos jueces. Una persona roba una bicicleta. Sí. Uno dice, bueno, no lo voy a mandar al CONCAR porque robó una bicicleta. Ahora, con esa, o a la cárcel departamental, con esa persona lleva 4 o 5 veces que se robó ya 5 bicicletas en la ciudad, los jueces dicen, bueno, ya está, vamos a dar una pena de prisión para ver si se deja robar bicicletas. ¿Por qué siguió robando bicicletas? Porque en la comunidad no hubo alternativa. No hubo tratamiento de su adicción, no tuvo capacitación, no hubo solución a su problema de vivienda, a su situación de riesgo social, a su situación de calle, etcétera, etcétera. O sea, lo que inevitablemente hay que fortalecer las respuestas, la densidad de las respuestas sociales en la comunidad para que la inhabilitación, o sea, que la persona esté encerrada, sea la solución. Pero también, ¿por qué desde el punto de vista de la comunidad? Pues esa persona encerrada, cuando sale, ¿qué va a hacer? Va a volver a robar bicicletas. Peor, va a salir a rapiñar bicicletas. Entonces, el ciclo ese no termina nunca más. Claro. Cambiar ese ciclo requiere evidencia, información, datos científicos, es lo que tratamos de hacer en esta jornada de mañana, presentar 4 investigaciones y buscar acuerdos, buscar consensos, buscar líneas de trabajo conjunto, porque esto es un tema nacional, no es un tema de una u de otra administración. No, pero claro, muchas cosas... política de Estado debiera ser, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas cosas que son... temas, así como las cosas buenas son resultado de todos, las cosas malas son desafío para todos. Hay cosas que nosotros tenemos que pensar, que arreglar y pensar que la prisión no es la única salida. O sea, y hay muchas cosas que tienen, que son muy lógicas. O sea, que nuestra legislación sea más grave. Entrar gramos de marihuana a la cárcel, que tenga un mínimo de 4 años el ingreso de droga a la cárcel y que el homicidio tenga un mínimo de 2 años, son normas que realmente se nos entreveró, se nos fue la moto a todos, como se dice. Para eso, más que echarnos en cara qué pasó, acuerdos, trabajo institucional, evidencia, articulación y mirar hacia adelante fundamentalmente. Bien, y la decisión siempre va a ser de un juez, ¿no? Como hasta ahora, si le corresponde alternativa o directamente prisión. Pero va a estar por escrito, va a formar parte de una ley. Bueno, ¿qué tipo de delitos no tienen chance de prisión de medida alternativa? Bueno, Uruguay ya tiene una legislación en la materia. De hecho, hoy tenemos una cifra de en torno de 18.000 medidas alternativas. Son personas que cometieron transgresiones, son personas que nos están dando la señal de que violaron alguna ley o cometieron alguna falta, por lo tanto justamente va en favor de toda la ciudadanía atender esa señal, tomarla en serio esa señal es un síntoma de adicción, de transgresión, de delito, etcétera, etcétera, y atenderla. Lo que pasa es que hoy les atendemos muy mal. De esas 18.000 hay 5.000 que están pendientes de resolución judicial, o sea, no se están aplicando. Faltan recursos, falta técnicos, pero mucho más barato y mucho más eficaz que la cárcel. O sea, de hecho esas medidas ya existen, hay legislaciones distintas, puede haber resoluciones distintas, pero siempre, por supuesto, es el juez el que ve, se aplica el caso concreto, y el juez debería poder dialogar con un sistema de seguimiento que valore si la persona, más allá del delito, es apta para cumplir su pena y rendirle cuentas a la sociedad por el daño chico o mediano que cometió en la comunidad, preparándose y no en una cárcel, probablemente dañándose más, perdiendo pie y quizás después volviendo a reincidir con más gravedad. ¿Qué hacemos en el caso de una persona que en realidad termina cometiendo delitos como consecuencia de su adicción? Si la persona no se quiere rehabilitar, ¿qué se hace? Bueno, primero hay que ver la situación, porque eso puede ser desde un hurto hasta un hecho muy, muy grave. Sí, claro. Obviamente cuando la persona comete un hecho grave... sí, va por otro nivel, pero en el caso del hurto... Generalmente ya es tarde. Sí. Lo que hay que hacer es intervenir antes para que cuando la persona tiene pequeñas transgresiones, poder intervenir
y derivarlo, no a una cárcel donde nosotros estamos bregando y planteando casos a la justicia y a las autoridades sanitarias para que haya nuevos planes de tratamiento en adicciones, que no vaya a la cárcel donde no va a tener tratamiento en adicción, sino que vaya a un lugar donde efectivamente exista eso. Bien, pero eso va a ser algo que va a estar planteado como obligatorio, está planteado como obligatorio en la medida alternativa, porque por eso le pregunto, ¿no? Después cuando uno se enfrenta con la realidad, bueno, acá no hay una legislación que obligue a nadie a tratarse, ¿no? No, pero eso, a ver, hoy hay cosas que se pueden mejorar en las leyes, cosas que se pueden acordar, trabajar, etcétera. Pero ya hoy en Uruguay ya existen todos los mecanismos para que haya eso que se llama justicia terapéutica. En Uruguay no se llama así, no tiene nombre, hay países que no tienen ese nombre, hay países que tienen leyes de justicia terapéutica, hay jueces de justicia terapéutica. En Argentina hay programas pilotos de justicia terapéutica, donde hay un equipo técnico que recibe el caso y decide si esa persona puede ir a un programa de adicciones, de salud mental, o tiene que ir a la cárcel. Nosotros ya tenemos los mecanismos en el Código de Proceso Penal y de hecho ya muchas veces ya ocurre que muchos jueces derivan a la persona no a la cárcel, sino para que sea atendido por su adicción en un centro de tratamiento de adicciones. Es más, nosotros como Oficina Parlamentaria de Derechos Humanos nos presentamos muchas veces a la justicia presentando casos que entendemos que son personas a las cuales hay que atender desde esa perspectiva. Eso ya ocurre. Lo que pasa es que faltan más comunidades, faltan más centros, más clínicas y sobre todo tenemos un eslabón perdido que es el salto cualitativo. Es que el Estado tenga recursos y tenga mecanismos para decir, bueno, esta persona, en vez de mandarla a una cárcel, esta persona que robó, y sigo con el ejemplo de la bicicleta, esta persona que robó 2 bicicletas, que es un adicto, en vez de mandarla a una cárcel donde se va a perder en la masa y no va a tener tratamiento, le pago yo Estado, yo Ministerio del Interior o yo Salud Pública o ACE, le pago un tratamiento en la clínica tal, que está certificada, que está estandarizada. Exacto. Y que le va a dar un tratamiento en esas adicciones. Ese eslabón falta, ahí sí hay pero falta también, perdona que insista con esto, porque se tiene que entender como una opción, un derecho de la persona que robó las bicicletas, o es una obligación en caso que le recaiga una pena de medida alternativa. A la fuerza no funciona casi nada en el mundo. Entonces, y en el tema de las adicciones tampoco. El tema es que tampoco, si una persona dice no quiero tratar mi adicción, eso no quisiera, bueno, no quiere, no hacemos nada. No, hay que trabajar construyendo esa voluntad. Pero en un programa de este tipo, obviamente la persona tiene que dar su voluntad, tiene que adherir, puede tener por supuesto momentos de caída, momentos de duda, momentos de desazón, pero tiene que dar su adhesión. Y yo creo que allí sí es fundamental que haya un mecanismo legal, como ocurre en la infancia y la adolescencia, ocurre en el INAU y ocurre en el INISA, donde no todo lo hace el Estado, y el Estado deriva a centros especializados, y el Estado tiene que ayudar a que esos centros especializados existan, como existen por ejemplo en la salud. Cuando alguien se va a hacer un trasplante, o cuando tiene una determinada intervención cardíaca o oncológica, hay un sistema por el cual el Estado deriva a centros que de hecho son privados. Y eso existe en múltiples áreas. Bueno, acá también hay que tener respuestas propias del Estado y el Estado también generar mecanismos para que la cantidad de técnicos que Uruguay tiene y los recursos humanos que Uruguay tiene también se vuelcan a esta área que es fundamental para la seguridad pública y para hacer una referencia en derechos humanos en el mundo, que es de las pocas cosas que nos puede destacar como país, porque ni por las montañas, ni por el oro, ni por la minería, ni por grandes paisajes nos vamos a destacar. Nos vamos a destacar por nuestras instituciones, por nuestras normas y por nuestro cuidado de la vida humana. Petit, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ojalá que la jornada de mañana en el Legislativo con esta temática se desarrolle con total atención, ¿no? Y compromiso de las partes. Tomaremos nota. Muchísimas gracias. Mañana a partir de las 9 de la mañana la sala Acuña Figueroa en el anexo del Parlamento. Están invitados ustedes también. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, por favor. Hacemos la primera pausa y ya venimos.